El día de hoy lo que quiero compartirles y lo que el Señor me ha estado motivando en estas últimas semanas es acerca de ejecutar lo que hemos aprendido de Él. A lo que voy, muchas veces nosotros escuchamos tanta palabra del Señor, y eso está bien, siga escuchando la palabra del Señor, siga nutriéndose de Él, pero lo que voy a mi reflexión es que en algún momento nosotros tenemos que hacer algo con lo que escuchamos, porque si no nos volvemos obesos espirituales. Y hay mucha gente que sigue toda su vida creyendo que solo escuchar es hacer la obra del Señor, que solo por estar aquí una vez a la semana o juntarse de vez en cuando con los pastores o con amigos y seguir escuchando de Él es obrar y realmente lo que el Señor quiere para usted. Eso es solo una parte de lo que el Señor quiere con usted. Porque todos tenemos un propósito. Si vinimos a esta tierra es porque el Señor tiene algo con nosotros. Y lo más importante es que ninguno de nosotros es más importante que el otro hermano. Porque somos un cuerpo que estamos direccionados por el Señor. Y Jesús es la cabeza. Entonces, cada uno tiene su propia dignidad. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué la iglesia en este último tiempo no ejecuta lo que tú nos dices? Y lo que el Señor me hacía reflexionar es que muchas veces cultivamos mucho, como que espiritualizamos al Señor mucho. Lo elevamos tanto que creemos que no está con nosotros a la par. Entonces seguimos en una carrera media imaginaria, desde que siempre tengo que esforzarme y nunca voy a realmente llegar a donde el Señor quiere que esté y ahí voy a actuar. No sé si se han dado cuenta, pero siempre creemos que no estamos listos. Está en nosotros creer que no somos dignos lo suficientemente aún. Y buscamos más de la santidad del Señor y nuestro corazón nos dice que aún nos falta. Pero el Señor dice, id y hacer discípulos. Y no dice, anda a un seminario teológico, cumple los 10.000 requisitos, sino que Él dice que a lo vil, a lo despreciado del mundo, Él nos va a usar para avergonzar a los sabios. Entonces no espere nunca estar listo. Usted actúe como que el Señor siempre es el que está realmente listo. Usted, tal como Isaías, lo único que le dijo al Señor es, heme aquí. Porque el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y lo que nosotros realmente, lo único que el Señor espera es que usted esté dispuesto a ir. Y en esta reflexión que yo tenía con el Señor, le decía, ya Señor, muchas veces yo me siento bien. Creo que ahora sí, llegué a la estatura. Creo que ahora sí puedo ir a hablar, pero al estar en esa situación, olvidamos quién es el que está realmente con nosotros. A lo que voy, olvidamos que es el Señor a través de nosotros. Entonces caemos en la otra trampa de creer que la podemos hacer sin el Señor. Y eso es un error. Leía en estos días un libro de James Wall, que él nos decía en ese libro que generalmente a lo que el Señor te envía no se puede hacer sin el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, quiere dependencia de nosotros. A cada envío que el Señor te haga, generalmente no vas a poder sin Él. Yo eso lo encontré potente porque le decía, muchas veces creí, Señor, que necesitaba una estatura, pero necesito de ti cada día más. Y cuando uno va y es enviado por el Señor, hay dos extremos que pueden dañar nuestra vida. El primero tiene que ver con el que estamos con una sobreabundancia de dones del Espíritu, lo voy a aclarar, y la segunda es, estamos llenos de carácter. La primera, y lo conversaba con el pastor Juanjo pidiendo dirección, créame que he estado orando,
estaba muy nervioso. Y yo le planteaba al tío y le decía, muchas veces como espiritualizamos tanto al Señor, creemos que Él se mueve solo en lo espiritual y tenemos que estar en esa estatura, pero olvidamos que tenemos que concretizar lo que vemos en el mundo espiritual, que lo que escuchamos tenemos que hacerlo. Y la otra es nunca depender del Espíritu Santo. Tenemos tanto carácter, a lo que voy, tenemos tanta instrucción que nos amoldamos a lo que queremos y no a lo que el Espíritu nos da. Hoy, lamentablemente, vivimos en una iglesia que no hace las obras que han estado destinadas antes de la fundación del mundo. Ese es nuestro problema, por eso no estamos afectando a la sociedad como se debe afectar, como el Señor lo espera. Porque nosotros fuimos llamados a ser sal y luz del mundo. A eso es lo que el Señor realmente nos llamó. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, yo quiero ver tu poder. Y el Señor me hacía la contrarrespuesta y me decía, ¿para qué quieres ver mi poder? Y yo le respondía, porque tu palabra dice que nosotros debemos hacer lo que tú hacías en la tierra y haremos mayores cosas. Y el Señor me hacía entender que eso es solo una parte. Lo que realmente debemos hacer es afectar a la sociedad con nuestra cultura, debemos afectarlas con nuestra forma de amarlos los unos a los otros. Eso es lo que realmente impacta. A las personas no les va a afectar tanto una sanidad como a alguien que lo abraza cada día. Porque el hombre no tiene una memoria muy fuerte, la tiene frágil. Y en estos días el Padre me decía, con mi propia vida, que era momento de todas las inmensas herramientas que Él me ha dado a través de mi vida, es momento de ponerlas en obra. Y yo digo, ok, Señor, tengo muchas herramientas que yo sé que están en mi corazón, que yo sé que están a mi disposición, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo ver el poder del Señor? ¿Y cómo voy a experimentar este poder? Y lo único que venía a mi mente era con obediencia. Porque el siervo que lo hace bien es el que en lo poco es fiel y el Señor lo pone en lo mucho. Ese es el principio de los talentos que el Señor entrega. Porque el que tiene y el que da mucho fruto, al Señor le entrega más responsabilidad. Y al que no está dando fruto, el Señor lo corta. Y eso es lo que a mí me confronta personalmente, porque si no estoy dando fruto, la palabra dice que el Señor nos desecha. En Juan 15, yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Y todo aquel que en mí no lleva fruto, el Padre dice que en el fondo lo poda y es echado al fuego. Entonces yo digo, la palabra es tan clara que tenemos que dar, tenemos que demostrar con nuestra vida lo que decimos que tenemos adentro. Y yo le decía, pero Señor, contigo es súper fácil, porque tu palabra nos recuerda y nos dice que tus mandamientos no son difíciles de cargar. El problema está en nuestra mentalidad, de cómo hacemos las cosas. Y yo le decía, Señor, tenemos tantos obstáculos mentales que nos hacen creer tantas mentiras del diablo, como que no estamos listos, o que en realidad no es mi momento, me va a tocar mañana, o que la única forma de afectar la sociedad es desde un púlpito. El Señor en comandos, el último comando a través del apóstol Juanjo me decía que no me tenía que limitar a un púlpito, porque mi púlpito es la tierra. Y eso aplica a cada uno de nosotros. Y la acción que el Señor está esperando es la obediencia completa. Dice la palabra que el Señor aprendió obediencia. Jesucristo padeció con el fin de aprender obediencia, pero la obediencia que él aprendió fue la muerte. Y esa es la que el Señor realmente nos pide, porque en el sermón del monte, en Mateo 5, 6 y 7, él dice que el que quiera la vida la va a perder. Y que si queremos seguirlo a él, tenemos que cargar nuestra cruz cada día
y disponer nuestra voluntad a su corazón. Eso no quiere decir que nosotros vamos a perder nuestra autonomía, sino que vamos a estar ganando la voluntad del Señor para nosotros. Nosotros vamos, al igual que Él, vamos a entregar nuestra voluntad por el prójimo. Y una palabra clave para no desviarnos del camino es carácter. Porque leía en este libro de James Wall, que habla sobre la sobrenaturalidad del reino, que es realmente nuestra naturaleza. Él decía que la iglesia en el último tiempo tiene que equilibrar lo que son dones del Espíritu con fruto del Espíritu. Tiene que equilibrar lo que es ¿cómo decirlo? Ok. El Señor nos habla, ¿cierto? Porque si no, no estaría aquí de pie. Créame que el Señor habla. Porque no tengo un ídolo, sino que yo tengo un Dios vivo. Él me responde, yo le hago consultas, Él me deja en jaque mate con sus preguntas. Y el Señor nos habla a través de los dones espirituales, que a propósito están para edificar el cuerpo. Así que nadie crea que su don es más importante que el resto, sino que atesora a su hermano porque usted no tiene el don de él y nos acompaña. Y el Señor en el último tiempo quiere que el carácter y el don vayan de la mano, porque siempre fue de esa forma. El carácter es la palabra del Señor. El carácter viene por estudiar la palabra y ver cómo Jesús se comportó en esta tierra. Si decimos ser cristianos, debemos parecernos al Señor. Entonces nuestro punto de mira es la verdad, el camino y la vida, que es Jesucristo. Porque Pablo en Gálatas 4:19 dice que ellos han olvidado y que Él tiene dolores de parto para que Cristo sea formado en ellos nuevamente, parafraseando. Entonces formar a Cristo en nosotros tiene que ver con una naturaleza que está en nosotros. Porque cuando nosotros reconocemos al Señor como nuestro Salvador y nuestro Señor, todas las viejas naturalezas pasó y ahora son hechas nuevas. Entonces, desde que usted y yo, nosotros, aceptamos al Señor, tenemos una nueva naturaleza y por lo tanto podemos caminar como el Señor dijo que debemos caminar. En Jeremías 31:33, y también vi la concordancia, también nos habla en Hebreos 10, del 19 al 24, que lo voy a leer. Jeremías 31:33. Dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En otra traducción dice que Él pondrá y nos dará un nuevo corazón. Y yo estos días le decía: Señor, esto es entregado a nosotros a través de Jesucristo, porque Él es quien reactivó el pacto que estaba con Israel y gracias a Él nosotros fuimos injertados en el pueblo de Israel. Entonces, Señor, si yo tengo un nuevo corazón, porque tu palabra me lo promete, Señor, Padre, si tú me diste un nuevo corazón, por favor, dime qué hacer con este nuevo corazón. ¿Cómo hago para que no se ensucie? ¿Cómo hago para perseverar en ti? Y lo único que en realidad sale a la luz es que el Señor es el que afirma nuestros pasos y que es la intimidad con Él lo que nos permite que este corazón no se ensucie. Y en Hebreos 10, del 16 al 24, es cuando aquí se lee: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. El siguiente, por favor. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades.
Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, Jesucristo. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Hasta el 24, por favor. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Y quiero que nos quedemos con el versículo 24, porque es lo que el Señor nos mandó a hacer, a amarnos los unos a los otros. Cuando usted ama a su hermano, refleja una cualidad de carácter en el Señor en usted. Cuando usted respeta a su hermano, cuando usted quiere incluso dar la vida por su hermano, está siendo como Jesús. Nosotros tenemos que procurar nivelar, y por eso Jesús advierte que nadie tenga ni mayor ni menor estima de quién es. Pero el quien nos da esa verdadera, ese verdadero como un equilibrio es Jesucristo y su Espíritu Santo. Si nosotros somos el pámpano y Él es la vid, lo que nos nutre a nosotros es el Espíritu Santo. Necesitamos una vida con el Espíritu Santo fervorosamente, porque sin el Espíritu Santo no podemos dar el fruto del Espíritu. El fruto es el resultado de una vida con el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ve al pastor Carlos, ¿cierto? No quiero equivocarme porque siempre me equivoco. Créame, en Santiago una vez prediqué y el hermano Nelson, y le dije Nelson, toda la predica se llamaba Néstor. ¿Sí? O el otro día fue a un centro de rehabilitación y también el chico Jorge se llamaba Juan. Así que por eso lo confirmo. Sí. Hermano. No. ¿En qué estaba? Perdón. El pastor Carlos. Lo que usted ve hoy en él es por el camino que él ha hecho en su vida. Y es respetable. Es digno de admiración. Así como el pastor Juanjo. Pero ellos no tuvieron un camino fácil. Porque ellos tuvieron que nutrirse continuamente del Espíritu Santo para dar fruto hoy. Ellos han sido la plataforma para nosotros. Y lo siguen siendo. Y es por eso que merecen honra, que merecen nuestra admiración, merecen que cada vez que Él nos hable, acallemos nuestra boca. Porque si algo aprendí este viernes del pastor es que delante de los ancianos uno tiene que callarse. Entonces, el fruto del Espíritu no es por acto de magia, demostrar amor, paz, mansedumbre, gozo. No viene por ser irresponsable con el Señor. Ellos fueron muy responsables con el Señor. Y eso le hablo a los jóvenes. Si ustedes quieren realmente ser lo que el Señor dice, tienen que ver buenos ejemplos. Júntense con sabios. Porque hoy quizás creen que su vida por el momento no es importante, pero a Timoteo el Señor le dice que no apague la llama que fue puesta por las manos. Entonces nunca menosprecie la oración de su pastor. Nunca menosprecie lo que el Señor ha puesto en usted. Porque si usted lo menosprecia, está haciendo daño al cuerpo. Y esto aplica a cada uno de nosotros. Entonces necesitamos equilibrar carácter con don. Porque lamentablemente la iglesia se ha enamorado tanto del don que se olvidó del dador del don. Requiere mucho carácter vivir en santidad. Requiere mucho carácter, requiere mucha Biblia, mucho estudio de cómo se comportó el Señor. El disfrutar de su poder en plenitud.
Porque lamentablemente hoy tenemos dos representaciones. O somos una estrella fugaz o somos una estrella polar. Así han sido los ministerios. Incluso la Biblia nos habla mucho de esto. Que dice que tal rey caminó bajo los preceptos del Señor y su hijo no. Fue una estrella fugaz. En cambio, aquí pregunté qué significaba esa palabra. Significa retorno. Nos habla de que tenemos que retornar a la gloria pasada. A lo que voy, tenemos que respetar y dar honra a quienes nos precedieron y tenemos que dejar una plataforma para aquellos que nos van a continuar. El retornar tiene que ver con acercarse al Señor, al primer amor o como quiera llamarle. Tiene que ver con estudiar la Biblia en su profundidad. Tiene que ver con carácter. Y eso es lo que yo le decía al Señor. ¿Por qué no hay carácter dentro de la iglesia? ¿Por qué somos tan estrellas fugaces? Ministerios gigantes se levantan, pero hay un escándalo sexual y se destruye. Y eso es porque nunca hubo un carácter detrás de eso. Solo vieron el don y lo explotaron, pero Jesús nos advierte que van a haber muchas personas que le van a hacer el reclamo. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre se sanaron los enfermos. Y créame, el Señor le va a decir, sí, obvio, si mi nombre es sobre todo nombre. Por amor a mi nombre, no deje en ridículo cuando tú oraste, porque yo no te conozco. Entonces es tan fácil desviarse. Es tan fácil creer que por el don estoy haciendo la obra del Señor. Porque nunca le preguntamos realmente, Señor, esta es la obra que tengo que hacer. Porque el don es tan llamativo. Créame si no es llamativo que veo una visión y voy donde el pastor y el pastor dice, sí, tienes razón. Y uno como, estoy brillando. Hoy sí. Gracias, Señor. O con un sentimiento, con un corazonada, como el Señor le hable. Yo no digo que eso esté mal. Lo que yo digo es que eso no es todo. Tiene que ser práctico. Hay veces que usted tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿esto lo tengo que entregar ahora o más rato? ¿Esto construye más al cuerpo ahora o después? Porque si no, las cosas se desordenan. Yo lo he visto desde mi casa. Y el Señor me dice, hay que forjar carácter. Hay que forjar a Cristo. Así como Pablo decía, que para él era un dolor de parto que algunas personas realmente forjaran a Cristo en su interior. En el fondo es formar la naturaleza del Señor. También en Juan 15 el Señor dice que debemos permanecer en Él y Él en nosotros. La única forma en que usted permanezca en el Señor es con el Espíritu Santo. El Señor siempre va a permanecer a nuestro lado, porque Él no es hombre para mentir cuando Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros sí somos mentirosos, envidiosos, etcétera, etcétera, y la lista es larga. Pero, con la naturaleza que realmente reside en nosotros y con la ayuda del Espíritu Santo, el Consolador, nosotros podemos entender la palabra. Con su ayuda la palabra es viva en nosotros. Con la ayuda del Señor, con su instrucción, podemos realmente leer la Biblia una y otra vez y aprender una y otra vez del mismo pasaje. Es con el Espíritu donde usted crece, si no se deforma. Es con el Espíritu Santo y su acción en nosotros donde podemos dar fruto, y un fruto que realmente dan ganas de mostrarlo al mundo. Porque cuando las cosas están hechas a media, no nos interesa. Pero cuando realmente el fruto viene del Señor, decimos, esto hay que portarlo. Ese buen ejemplo que vemos en una persona, él tiene que ir. Porque vemos y reconocemos al Señor en esa persona. No reconocemos el don,
Hoy, y esto lo aprendí de mi papá, que ya no es necesario poner a las personas solo por el don, sino que tiene que ver el carácter. Tenemos que ver cómo se comporta cuando las cosas no están realmente bien, cuando las cosas no suceden como queríamos. Ahí se forja el carácter. Y a través de los años me he dado cuenta que hemos tenido muy buenos ejemplos hasta el día de hoy. La Biblia está llena de muy buenos ejemplos, así también como de malos ejemplos que tenemos que aprender a no hacer lo que ellos hicieron, a retener lo bueno y desechar lo malo también. Si nosotros fuimos llamados a ser sal y luz y fuimos llamados a preservar la naturaleza del Señor aquí en la tierra, yo le hacía la pregunta al Señor: ¿cómo entonces permanezco en ti? Y la respuesta obvia es con el Señor, pero pareciese ser que no es tan obvia, porque si fuese tan obvia lo buscaríamos más. Si fuese tan obvia en nuestros corazones y tan aprendido en nuestra mente, como lo promete en Jeremías, nosotros daríamos mucho más. Hoy por hoy necesitamos dar frutos. Y hoy por hoy necesitamos mucho más al Espíritu Santo. Porque cuando empecemos a dar fruto es muy fácil confundirse. Es muy fácil, y yo le decía: Señor, ¿por qué es tan fácil confundirse? ¿Por qué tan difícil? Y es porque empezamos a confiar en nosotros. El pastor me decía, y yo le preguntaba acerca de David, cuando el Señor lo manda a que no haga el censo y él lo hace, y yo le diga: ¿pero por qué se enojó con David? Está haciendo un censo. Y el pastor me explicaba: porque él confió en sus propias fuerzas, confió en lo grande que era como estratega, como el gran David que derrotó al gigante, pero en ese momento el Señor lo baja y le hace entender que él sigue siendo su sostenedor y que en él los hombres se mueren, y se murió mucha gente ese día. Y él era el ungido del Señor. Nosotros estamos también ungidos por él. Entonces también podemos recibir el castigo de David. Y para entenderlo necesitamos carácter. Necesitamos al Señor viviendo en nosotros para que cuando el Señor nos castigue no nos enojemos. Porque la palabra dice que el Señor ama al que ama corrige. Entonces cuando nos pasan cosas malas no lo entendemos porque nunca nos enseñaron que el Señor corrige. Y la verdad, este es un tema que vengo madurando hace como una semana. Y entre que llamo a mi papá hoy día, que hablé con el tío, la única conclusión a la que quiero llegar es que tenemos que ser consistentes con lo que hacemos. La acción. Porque si no, la Biblia dice que la fe sin obras, sin obras es muerta. Es la acción de misericordia, la acción de dar amor, la acción de entregar una palabra en el momento correcto. Pero eso solo va a pasar si usted realmente quiere vivir con el Espíritu. Y el Señor me hacía la pregunta: ¿quieres ver enfermos sanar? Tienes que orar por enfermos. ¿Quieres realmente experimentar el poder? Ora por poder. Haz algo para que el Señor pueda manifestarse. Haz. Porque muchas veces nos hemos quedado en la decisión. ¿Y cuántos decimos? ¿Quién va a tomar la decisión hoy de cambiar? ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos planean ir a dar la palabra? Y la decisión nos impulsa, sí, hoy día sí, pero al día de mañana se nos olvida. O a la semana después se nos olvida, porque no hubo una acción que realmente echara a funcionar el mecanismo de cambio. Sin la acción no cambiamos. Sin la acción del Espíritu en nosotros y algo concreto, por eso Pablo advierte que la fe no puede quedar solo ahí, si no se muere. Tenemos que pedirle y arrepentirnos por todas esas decisiones que alguna vez tomamos que quedaron en el olvido.
una vez más, se requiere carácter para vivir una vida sobrenatural. Entendamos lo sobrenatural como lo normal del reino. Pero al principio sí nos tiene que impactar, sí nos tiene que llamar la atención, sí tiene que llamarle la atención a aquel que no conoce al Señor. Porque es un nuevo cambio, es una nueva naturaleza que manifestamos. Y el carácter de permanecer todos los años firme al Señor no se encuentra de la noche a la mañana. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere intimidad con el Señor, requiere que usted vaya a donde ancianos y pida consejo y haga lo que le dijo el consejo, por favor. Porque hay gente que hace perder el tiempo a los pastores. Porque hay gente que quiere consejería toda la semana para hacer justamente todo lo contrario del que el pastor le dijo. Es como para decir, no, pastor, ¿sabe que tengo una mejor opción? Así como, sí, la Biblia dice eso, pero a mí la vida me ha enseñado. Y el orgullo del hombre está tan elevado, tan en el ego. O la otra opción, y es algo que aprendí de mi papá, que muchas veces nosotros frente a las órdenes reaccionamos con una contraorden. Por ejemplo, por favor, ¿puede mover la batería de aquí a acá? ¿Para qué? Pero si está bien ahí, pues. ¿Y por qué no acá? Y eso es rebeldía. Muy profundo en nuestro corazón creemos que somos mejor que aquel que está como autoridad. Y muchas veces pasa con lo mismo con el Señor. Ora de esta forma, pero Señor, la otra vez oré de esta y funcionó. Y no dependemos del Señor en ese momento. Entonces, pregúntese a sí mismo cuando alguien le dé una orden, si estoy siendo rebelde o no. Si automáticamente en usted viene la contrarrespuesta, usted está siendo rebelde. No digo que no somos seres pensantes y que tenemos que hacerlo todo como estúpidos, no sé. No, lo que yo digo es que si yo estoy bajo una casa ministerial, si yo reconozco autoridades del Señor, lo mínimo que tengo que hacer es confiar que el Señor está en ello. Y como el pastor me enseñaba, David nunca le puso una mano a Saúl por temor al Señor. ¿Saúl estaba con la razón? No. ¿Tenía el Espíritu del Señor viviendo con él? No. ¿Estaba dando un sacrificio que agradase al Señor? Tampoco. Pero aún así, él tuvo reverencia al Señor. David manifestó más carácter en ese instante cuando el soldado que está a su lado, mátalo, mátalo. No. Yo tengo amor y respeto por el Señor. Entonces el carácter, voy a tomar para aquí. El carácter nos lleva a conocer a la persona. Cuando usted conversa con alguien y esa persona solo habla de sí misma, uno sabe que es todavía un niño. Los niños, Dani, hablan solo de ellos, ¿no? Se preocupan de lo que les duele, se preocupan de que tengo hambre, que tengo sueño, que estoy aburrido. Yo lo dije muchas veces cuando niño. Por Dios que lo dije. Hasta el día de hoy de repente digo, Señor, estoy aburrido, esta cuestión conmigo. Pero cuando uno madura, porque, por favor, todos tenemos que madurar. Porque si no, Pablo no nos advierte y se enoja. ¿Por qué los que debiendo estar comiendo comida sólida, tenemos que volver a darle leche? O sea, si usted
pasa 10 años en el ministerio, 10 años que conoció al Señor y todavía se pregunta, Señor, ¿qué me das hoy para mí? Señor, ¿cómo me vas a bendecir mañana y pasado y recóntrate pasado? Y nunca se pregunta por el hermano que está al lado. Si usted entra a la iglesia, como a mí me pasó, porque hablo de mi experiencia, uno pasaba así, hola, hola, sí, sentado, no, ya me sé eso, ya. No, mi mamá me lo enseñó. Y nunca me di el tiempo de ver a la otra persona. Y eso fue una transformación de mi persona. Hoy en día trato de saludar. Y aunque todavía me llegan quejas de vez en cuando, mucho menos, y digo, chuta, de nuevo estaba muy concentrado y no vi al hermano que tenía al lado mío. Porque muchas veces ocupamos la excusa de que tengo una función dentro de la iglesia, que estoy tan apurado, pero el Señor nunca actúa con nosotros cuando estamos exaltados. Lo aprendí de la pastora Jenny. Porque ella predicó un día, el Señor nunca te va a hablar cuando tus emociones están por aquí arriba. El Señor necesita calma, necesita un corazón mesurado. Es por eso que Elías se va a la cueva, y también lo aprendí a una persona, no me acuerdo de quién, que él agarra el talit, se encierra en el talit y vuelve a recordar quién era él. Estaba tan exaltado. Y el Señor en ese momento, aún peor, le dice, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Y Elías se calma, y cuando Elías se calma y reconoce con quién está hablando, que es el Señor, dice, ok, Señor, ahora sí. Y ahora Elías es mandado de nuevo. Entonces el carácter tiene que ver con esos momentos que estamos tan oprimidos por el sistema, porque no tengo, o porque el Señor ya ha dejado de hablar, porque el Señor deja de hablar por muchas veces, para ver si realmente estamos fundamentados en su palabra y en Cristo Jesús. Cuenta un pastor en África que él tenía miles de personas para escucharlo. Él oraba por los enfermos, se sanaban todos los enfermos, pero él no sentía el Espíritu Santo en su interior. Imagínense lo que es ese proceso de ese hombre, que ve al Espíritu moverse, pero no ve al Espíritu en sí. Y ese proceso creo que duró varios meses. Y el pastor le preguntaba, Señor, ¿por qué me dejaste sin tu Espíritu tanto tiempo? Y vuelve a hacer lo mismo que con David, para que tú reconozcas que sin mí nada puedes hacer. Esas historias nos hablan de algo práctico que está en Juan 15, que separados de Él nada podemos hacer. No podemos dar frutos sin Él. Y recuerden que vamos a ser conocidos por los frutos que entreguemos en esta tierra. Por eso el Señor nos va a dar un galardón, o simplemente va a decir, fuiste un siervo ahí, te salvaste tú. No hiciste realmente lo que yo quería con tu vida. Y es duro saber que podemos estar en esa condición. Nadie quiere escuchar que el Señor cuando llega al cielo, y tan bien que creí que lo hice, llego al cielo, no, tus libros de la obra están en blanco. Y por favor, que nadie se deprima hoy día, sino que tenga el carácter suficiente para decir, Señor, hoy quiero cambiar. Partamos por cosas simples. Si usted no está orando, ore, por favor. El Señor lo necesita. Si usted hace mucho tiempo no está en ayuno, ayune. En el libro que estoy leyendo, y ha sido de mucha bendición para mí, grandes personas decían que, por ejemplo, había un pastor
que cuando sentía que el Espíritu Santo le estaba faltando, ayunaba, porque él no quería perder nunca la conexión con el Señor, porque ese hombre aprendió que sin el Señor no era nada. Y muchas veces nos pasa. Yo, sinceramente, hay veces que digo, Señor, no te siento tan fuerte como la semana pasada. ¿Por qué? Yo hoy tengo la respuesta. Cuando me empieza a pasar eso, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a buscar más. Porque el Señor necesita y clama por personas que sean verdaderas en espíritu y en verdad. Clama porque sus hijos realmente clamen a Abba Padre. El Señor lo necesita, Él tiene sentimientos. Dice que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Al Señor le acongoja su corazón que usted no lo busque como antes lo hacía. Porque Él quiere ir de gloria en gloria, en poder en su vida, con las generaciones, con el país, etcétera, etcétera. Los dones del Espíritu nos tienen que llevar necesariamente a dar fruto del Espíritu. En 1 Corintios 12, uno lee, se entusiasma, dice, soy parte del cuerpo, fantástico. Y esa es una primera parte, pero luego se nos olvida que Pablo termina ese pasaje y dice, más yo les tengo un camino mejor, aún más excelente. Y luego empieza a hablar del amor. Habla de las preeminencias del amor. Y el amor es Dios. El que no ama a su hermano no conoce al Señor. La única forma de crecer el carácter de Cristo en nosotros es a través del Espíritu Santo. Es a través que el Espíritu Santo nos revele todas las cosas. Por eso Pablo nos instruye a que pidamos espíritu de revelación y sabiduría, para que cada vez que leamos la Biblia esté el Espíritu enseñándonos una cosa nueva. Para que cada vez, porque a mí me pasa, lee la Biblia y como que no escucho. Digo, no, después lo voy a leer. Para que en ese momento el Señor te hable, la palabra. Para que el amor se genere en nosotros. No el amor que el mundo profesa, que todo es por amor y que todo es permitido y que no tenemos que dar a nadie le tengo que rendir cuenta. Nosotros creemos en un amor estable, en un amor que lo creó todo, por sí, de Él, por Él y para Él. Y creemos en un amor que tiene todas las características de 1 Corintios 13. No un amor infantil. Por Dios, el carácter no es infantil. El carácter de Jesucristo fue, Señor, que de mí pase de mí la decisión de si muero o no, que pase de mí esta copa. Que mi voluntad, porque Jesucristo tenía voluntad, en ese instante como hombre, que se haga tu voluntad, Padre. Eso es carácter. Eso es lo que el Señor, el Evangelio pide. Que nadie le diga lo contrario, porque está en la Biblia. Que nadie le diga que todo va a ser éxito. Sí va a ser hermoso el caminar con el Señor, va a ser emocionante, una aventura cada día, enfermos sanar, familias restauradas. Eso va a ser emocionante, pero que nadie le diga que usted no tiene que cargar su cruz cada día. Porque cada día tenemos que entregarnos al altar. Pero gracias a Dios y gloria a Él, que Él fue el Cordero perfecto. Gracias al Señor, gracias a su infinito amor, que tenemos acceso al Padre, por Él, por su sangre. No por nosotros, no por nuestros méritos, no por mi tartamudeo, no por cuán inteligente soy o cuán elocuente puedo ser.
la constancia, la resiliencia, la resistencia, tienen que ver con y se desarrollan permaneciendo en el Señor. El Señor hace tiempo me hablaba y me decía muchas veces, ustedes no permanecen en mí, pero yo siempre permanezco en ustedes. Es nuestra tarea permanecer en Él y Él en nosotros. Porque Él quiere eso. Al final de Juan 15, Él dice que nos quiere tratar como amigos, que nos quiere contar sus planes. Ya no solamente como siervos. Esa parte tenemos que vivirla algún día. Nunca olvide que seguimos siendo siervos. Solo que ahora tenemos una categoría distinta, que es ser amigos del Señor. Y el Señor quiere amigos, créame que Él quiere amigos. Pero el amigo que el Señor espera no va a nacer de la noche a la mañana, porque el Señor necesita preparar a sus amigos. Y la Biblia habla que el que quiera ser un amigo ha de mostrarse ser amigo. Y el Señor ya se mostró como un verdadero amigo hacia nosotros. Todos los días nos está llamando, todos los días nos está reconfortando y todos los días nos recuerda cuán maravilloso es Él. Y la verdad, muchos quizás hoy vinieron destrozados, muchos de nosotros venimos abatidos, nos sentimos indignos, creemos que no tenemos realmente una cabida en el reino del Señor. Mentira del diablo. Lo que pasa es que usted no quiere reconocer la palabra, porque si usted leyese la palabra y amase la palabra como el Señor la entregó hacia nosotros, entendería que usted es sumamente importante para Él. Y también debemos ser sabios, inteligentes, escuchar la voz del Señor, para cuando vemos a nuestro hermano en esa condición, vosotros que sois espirituales, en Gálatas nos habla que tenemos que animarlo y volverlo a ponerlo en su lugar. Porque el Señor siempre ha pensado en su pueblo y no en un individuo. El Señor siempre ha pensado en generaciones. Por eso no tenemos ansiedad de alcanzar todas las metas hoy. Por eso queremos construir las cosas bien, porque de esa forma, y es porque esto es maravilloso el Señor, porque donde la plataforma que nos van a dejar los pastores, de esas vamos a continuar. Pero desde esa plataforma vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y algún día mi tataranieto va a decir, mi tatarabuelo me dejó en este lugar. Por eso no hay ansiedad, por eso, aunque la palabra puede parecer imposible de alcanzar, el Señor nos va revelando poco a poco. Porque créame, sin el Señor no podemos cumplir lo que dice los 600 y tantos mandamientos. Pero sí los que el Señor nos va revelando poco a poco, en un proceso que va a tener una conclusión. Todo proceso tiene que tener una conclusión. Hay que vivir de proceso en proceso, pero también de conclusiones en conclusiones, de gloria en gloria, de poder en poder. El carácter del Señor es tener rasgos del Señor. Carácter es parecerse a Jesucristo, a Yeshua. El carácter es reconocer un rasgo de Jesús en el hermano. Es la única forma que usted va a amar realmente a su hermano. Carácter tiene que ver con tener una estatura correcta de nosotros mismos. No ser tan inferior ni tan mayor. Pero el único que le va a dar realmente eso es el Señor, es Jesucristo. Entonces, el mensaje puede ser corto o largo, no sé cuánto llevo, que aquí es difícil, créame, estoy sudando. Tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que ser pacientes, tener un equilibrio, amar como el Señor nos ha amado y manifestar el poder que el Señor tiene también. Porque el Señor es poderoso. El reino del Señor es poder. El reino del Señor quiere alcanzar a muchas personas
para que sepan que Él las amó y la predestinó. Entonces, la palabra tiene muchísimos ejemplos de personas que amaron desinteresadamente. El gran samaritano, perdón, no sé si gran, el samaritano. El buen samaritano. No es lo mismo, pero es igual. No es... Eso es lo otro que me di cuenta en este último tiempo, que parafraseo mucho la Biblia. Y eso está bien y está mal. Está bien porque significa que ha entrado palabra del Señor en mi vida, pero tengo que ser más conciso con la palabra. Así que para la próxima les prometo un power con todos los versículos, cada uno por cual. Ay, ay, ay. Créame, si usted va a ver mi apunte aquí no se entiende nada. Nada, ¿no? Quiero que esta frase que a mí me ha ministrado mucho estos días, que es de James Wall, dice: la vida sobrenatural no consiste únicamente o casi únicamente en milagros y sanidades y otras manifestaciones sobrenaturales. Consiste mayormente en el discipulado, crecimiento del carácter piadoso y obediencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué bueno, obviamente todos tenemos, ¡wow! ¡Qué tremenda frase! Pero podemos quedarnos con la reflexión a medias. Y lo que me gusta de esta reflexión es que Él nos dice que la sobrenaturalidad del Señor nos lleva a ver cosas sobrenaturales. Pero nos da ¿cómo se dice la palabra? La he buscado toda la noche. ¿Cómo se llama el acto de plomar? ¿Cómo? ¿Plomada? ¿Nos da la plomada? Sí. Soy joven. Nos da la plomada correcta y nos pone en el verdadero camino, que es el discipulado y la obediencia al Señor. Eso es lo sobrenatural. Porque es la única forma en que podemos transformar a la sociedad. Es la única forma que empezamos a hacer cultura. Porque manifestamos un discipulado. Jesús dice que debemos enseñarles todas las cosas que Él nos enseñó. Y lo primero que tenemos que hacer es ser discípulos del Señor. Disponer nuestro corazón para que el carácter del Señor entre en nuestra vida. Disponernos para que el Espíritu Santo realmente habite en nosotros. Yo le compartía a un chico que le dije Jorge, y se llamaba Juan, que nosotros somos puertas eternas. Y yo le decía, mira, como que te puede parecer la media volada, como que hay mundo espiritual, pero existe, viejo. Si hay Dios, si hay diablo, hay cielo, hay infierno, y somos puertas eternas, y el Señor está en esa puerta cada día, insistiendo para que Él pueda entrar. Eso dice Apocalipsis 3:20. Mira que yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en Él, Él cenará conmigo y yo con Él. En otra versión dice que cenaremos como amigos. No sé cuál, búsquela. Pero está la ley, de verdad. Entonces, el Señor quiere cada día entrar más profundo y hacerse verdaderamente el templo, porque también le dije que somos templos espirituales, que cada uno tiene un recipiente en su interior que alberga el mundo espiritual. Alberga espíritus o malignos o del Señor. Porque la gente lamentablemente está llena de espíritus malignos. Porque esa es la realidad. Nosotros no tenemos pelea ni contra sangre ni carne, sino contra toda potestad que está en los cielos. Es por eso que cuando hay que guerrear, guerreamos. Es por eso que cuando hay que hacer intercesión, intercedemos. Por eso cuando hay que orar por enfermos, ponemos toda la fe porque sabemos que el Señor lo hace. Sabemos que el Señor respalda a sus hijos. Pero es el momento de
experimentar aún más el poder del Señor. Y también de tener una medida correcta de quiénes somos. Y el Señor me hacía esta pregunta: Samuel, ¿cómo sabes que tú sanas enfermos si nunca has orado por enfermos? ¿Cómo sabes que tu ministerio no es cortar el pelo? Y que mientras tú, no, yo no. Mientras cortes el pelo, el Señor te va a hablar sobre esa vida. O son cosas simples. ¿Cómo vas a saber tú si nunca haces algo por experimentar al Señor? ¿Por qué siempre nos quedamos en la comodidad de en una silla venir todos los sábados, todos los domingos, y no hacer nunca nada con lo que el Señor puso en nosotros? Es porque realmente no queremos que el Señor sea el rey de nuestra vida. O muchas veces porque el diablo nos ha mentido y nos dice que usted no puede. Pero por favor, créame que el Señor necesita y ama y está desesperado porque usted se dé cuenta que no existe solamente usted y hay un mundo que Él quiere alcanzar. Y eso le va a dar y nos va a dar la compasión que el Señor busca. Grandes hombres del Señor dicen: lo primero, lo que mueve el corazón es la compasión. Entonces usted necesita compasión, necesita imperiosamente que el corazón del Señor habite en usted, que el carácter de Jesucristo tenga un espacio más grande en su corazón. Necesita que los jóvenes, y aquí le hablo a este chico, a los más niños también, que ustedes sepan que son tan importantes para el Señor, que ustedes no tienen las mismas trabas que sus papás, que ustedes son importantes y que ustedes pueden sanar enfermos porque ustedes creen como niños. Y si ustedes hoy aprenden desde esa base, créanme que en unos 10 años más el carácter y el espíritu va a ser distinto que la generación anterior. Pero van a necesitar carácter también. No desechen la generación anterior, sino que pregúntenle cómo se hacen las cosas. Y tiene que ver toda esta reflexión en mi propia vida, de decirle al Señor: no quiero vender humo. Hemos tenido tanta gente vendiendo humo, tantas personas que yo creí que tenía el Espíritu Santo, pero que resultaron ser un fiasco. Pero eso es porque yo mismo no me dispuse a ser ocupado por el Señor. Porque si Pablo me dice que los que somos espirituales tenemos que poner en el camino a los que no lo son, yo me pude haber dado cuenta de esa situación. Porque nada hay oculto para el Señor. Yo no digo que no van a haber tropiezos en la iglesia, que no vamos a tener discusiones, que no vamos a tener grandes conflictos, porque lo hemos tenido y quizás los vamos a tener todavía. Lo que yo digo es que cuando el Señor está, se puede seguir caminando juntos. Así fue como John Wesley y sus amigos, que transformaron el mundo, porque si usted no lo sabe, el gran avivamiento de la calle Azusa viene también de John Wesley y el avivamiento que el Señor hizo con él. Jóvenes, si no saben quién es John Wesley, está Google y pueden saber quién es él. Adultos también. Porque todo tiene un porqué. Y necesitamos recordar, tenemos que hacer memoria de aquellos que fueron nuestros padres espirituales, que hasta el día de hoy tienen su honor. Pero por favor, conquistemos el nuestro también. Dejemos a la próxima generación una plataforma aún mayor, con más palabra, con más cultura. Dejemos a la otra generación que nos va a suceder. O sea, ¿cómo es? ¿Suceder? Sí. Vamos. Unos zapatos que al principio le parezcan grandes, pero que ellos sí pueden hacerlo. James Wall, el Señor le dice, por un momento le mostraba zapatos
Y él iba, se ponía esos zapatos y recordaba de quién eran los zapatos, y eran grandes hombres del Señor. Y la experiencia que él cuenta es que vio varias veces hartos zapatos que reconoció porque estuvo con esas personas, que siempre, por ejemplo, había un pastor que siempre ocupaba zapatos negros y el Señor le mostró zapatos negros. Pero hubo un momento en que él no reconoció unos zapatos. Y el Señor le dice, este es el momento de que tu propia unción llegue. Pero eso está de la mano de que él reconoció todas las unciones anteriores hasta que conquistó la suya personal. A lo que voy, el Señor siempre quiere una iglesia que le dé honra a las generaciones anteriores, conquiste la suya y deje zapatos nuevos que probar para los jóvenes. Y él cuenta que está en un estadio no sé si estadio o un teatro de miles de personas y los zapatos espirituales estaban aquí. Y él estaba así y oraba hasta que por fin le entró. La fe requiere acción. Él accionó por lo que él vio, por lo que él sabía, que ese era su momento de conquistar su gloria. Yo no digo que hoy vamos a conquistar nuestra gloria. Lo que yo digo es que tenemos que empezar a ver cuál es la gloria que falta en la iglesia hoy, en lo que puedo contribuir, en lo que soy útil hoy, Señor. Los que son empresarios, los que son buenos con los niños, los que son buenas personas en hablarle a los demás, todos tienen su gloria, a todos a la iglesia les sirve. Y tenemos que esperar y accionar cuando el Señor dice que hay que accionar. El esperar, el escuchar, el estar atento a lo que el Señor pueda hacer es el corazón de un niño cuando el papá le dice ahora. Todavía no, todavía no. Entonces, la vida sobrenatural va a consistir en la obediencia. Eso es la sobrenaturalidad del Señor, eso es tener carácter. Carácter es conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona. Entonces, si queremos que el Señor sea formado en nosotros, tenemos que tener rasgos del Señor, cualidades de Él. El Señor sanaba enfermos, el Señor tenía compasión, pero el Señor también sabía escuchar al Señor. Él no oró por todos los enfermos, por si acaso, solo los que el Señor les decía que tenía que orar. Incluso hay pasajes de la Biblia que nos dice que Él hizo pocos milagros por la incredulidad de las personas. Usted no tiene que orar por todos los enfermos, pero si el Señor le dice que sí, hágalo. Usted no tiene que meterse en todas las conversaciones si el Señor no le dice que se meta. Si usted va a ir a una batalla que no puede ganar es porque no tiene al Señor en su respaldo. Entonces, pidámosles al Señor. El pacto que Él hizo es que Él nos daría un corazón nuevo y que íbamos a tener temor de Él en nuestro corazón. El temor del Señor ha sido olvidado en las iglesias. El temor de realmente preguntarle que lo que hacemos le agrada. Y el temor de no dar fruto ha sido una de las grandes mentiras de la iglesia. No estamos dando fruto. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer en la educación, lo vamos a hacer en la cultura, en la cocina. Vania, amén. Porque la cocina nos lleva a cosas que nunca antes habíamos experimentado. El Señor puede usarte en lo que Él quiera. Solo dispón tu corazón, así como Isaías fue, heme aquí, Señor. Pero que no solo quede en el impulso de la decisión para que la acción realmente nos cambie. O sea, si uno toma una decisión, lo lógico es que al día de mañana empiece por lo menos a pensar qué va a hacer. Porque si no queda en el aire, queda en lo bonito, en lo emocionante del momento. Y se lo dice un joven de 21 años que nació en la iglesia y que siente esa frustración personal. Es por eso que dije,
desde que el Señor me habló esto y me confrontó, dije, ok, tengo que cambiar. Por eso fui al centro de rehabilitación y me fui a involucrar con las personas. Fui a salir de mi estado de comodidad, porque el Señor me dijo una vez que yo tenía que aceptar a las personas, empezar a amar. Es un proceso difícil en mí. El que me conoce, no soy muy dado al abrazo, ni el cariño, ni en el confiar en la otra persona tan fácil como otras personas que vienen, buena, compadre, ¿cómo estás? ¿Y tu familia? Bien, y hablan. Para mí es un proceso personal, pero dije, ok, el Señor dijo eso, entonces voy a actuar ahora de acuerdo a lo que el Señor dijo. Por eso fui, me involucré, vi realidades que nunca pensé que estaban. Porque en la burbuja que creamos nosotros mismos, porque el Señor no la crea, es el sistema. Me dio pena ver a un chico de 16 años metido en las drogas. 16 años. Y que ya había estado en otros centros de rehabilitación. Pena saber que hay un sistema que oprime a las personas a tal punto de que ya lo único que quieren es conocer lo que es la confianza de otra persona depositada en ellos. Y se nos olvida muchas veces que el Señor nos ha ido a buscar tantas veces, como a Pedro, porque nuestra naturaleza ya cambió. Y si nuestra naturaleza ya cambió, es momento de hacer algo con esta naturaleza que está aquí. En usted habita el Espíritu del Señor, en usted habita Jesucristo, y si en usted habita Jesucristo, es necesario que usted dé fruto. Por favor, que nadie tenga ansiedad en tengo que generar, porque nos volvemos exitistas. Yo no estoy diciendo que usted traiga la próxima semana 10 personas aquí. Yo lo que le estoy diciendo, pregúntele al Señor en este momento cómo hay que dar fruto. Dese el momento y reflexione, por favor, reflexione de lo que está haciendo. ¿A cuánto tiempo le estamos invirtiendo? ¿A qué cosa estoy dando mi tiempo, mi plata, mi corazón? Y que no nos engañemos en que estamos dando el 100% de lo que el Señor quiere. Porque siempre va a haber algo que el Señor quiere con nosotros cada vez más. Siempre va a haber algo que el Señor nos va a impulsar. Entonces, accionemos sin ansiedad, con el permiso de escuchar al Señor. Tenemos que pedir consejo. Es lo que he aprendido y lo que el Señor me ha dicho. Que cada vez que Él te diga algo, pide consejo a los mayores de cómo actuar. Porque si nos mandamos a la loca, así como, no, el Señor me habló, tengo que, no sé, a ver. Tengo que... Pucha, no se me ocurre nada gracioso. Es que lo cómico llega más. No sé, tengo que abrir un restaurante, por ejemplo. Vania. Y no le pido consejo a los pastores de qué puedo hacer para que el restaurante sea distinto de los demás. ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo toque a las personas con mi comida? Etcétera. Esas cosas lo podemos aprender. O al menos el principio. Y después nosotros nos toca descubrir en ese instante el principio aplicado a nosotros. Tenemos que dejarnos instruir por el Espíritu Santo. Déjese instruir por uno mayor. La única forma de que alguien realmente tenga gloria es que un mayor lo glorifique. No se glorifique a sí mismo. Glorifíquese en su debilidad y deje que los mayores lo glorifiquen a usted. Deje que el Espíritu Santo sea el que lo enaltezca, porque usted se ha humillado delante de su presencia. Tenemos que construir y edificar en amor. El amor es primordial. El amor entre hermanos es lo que nos va a sostener cuando el mundo nos quiera expulsar.
El amor entre nosotros es lo que va realmente a convencer a la sociedad que somos la respuesta, que tenemos la verdad. Porque ya no vamos a competir estúpidamente. Ya no vamos a llevarnos por la sana doctrina. Ve que cuando nos dividimos por la doctrina, porque ya no seguimos la sana doctrina, nos separamos y nueva ideología de iglesias por aquí y por allá, sino que nos va a unir el amor del Señor. Vamos a poder caminar con nuestras diferencias, con nuestros caracteres que cada uno tiene. Y vamos a saber exaltar el buen carácter de la otra persona. Lo que él tiene me ayuda. Todo esto lo tenemos que hacer para ser una iglesia aprobada y santa delante del Señor. Porque nosotros esperamos su regreso, esperamos y creemos que Él va a volver y que Él quiere ver a una iglesia haciendo su labor. El Señor, yo creo que no viene porque no ve a su iglesia haciendo su labor. Si la iglesia impactase, y digo iglesia, no Antioquía Talca ni Antioquía Santiago, sino que la iglesia se uniese como lo que el Señor quiere, estaríamos afectando de tal forma a la sociedad que el Señor diría, ok, está lista. Pero aún falta, y aprovechemos esta oportunidad que tenemos. Aprovechemos que somos jóvenes, yo y algunos más, y los viejos aprovechen de darnos consejos, por favor. Su vida es importante y todavía tienen cosas que hacer. Todo esto lo hacemos para ir de gloria en gloria. Y como dije antes, no existe ansiedad cuando sabemos que caminamos con las generaciones. Sí existe la preocupación por dejarle a mi generación algo bueno, algo importante. Es por eso que yo sé que nuestros pastores trabajan, porque mi padre, el tío, la tía, trabajan y han trabajado toda su vida para ver que el Señor sea manifestado en Chile. No han trabajado en vano. Y es por eso que yo sé el compromiso que yo tengo que tener, porque yo he visto de primera fuente cuando hemos estado desanimados, cuando ha faltado, pero sabemos que el Señor siempre ha sido nuestro sustento. Entonces, el Señor es bueno en todo el tiempo y ahora es el momento de enfocarnos en el dador del don, de generar carácter en nosotros. El carácter es lo que va a transformar a la sociedad. Créame, porque si el Señor nos advierte que podemos sanar enfermos, echar fuera demonios en su nombre y no conocerlo a Él, no vamos a entrar al cielo, no vamos a tener recompensa con Él. Pero podemos envanecer nuestra mente y pensar que sí vamos a entrar. Realmente necesitamos conocer al Señor. Es lo que se necesita, es lo que la sociedad pide a gritos, que manifestemos la intimidad. No aquí en el culto. Si algo aprendí hace poco es que todo lo que usted haga en el culto, hágalo en su cuarto secreto con el Señor. Si usted no ora en lenguas en su cuarto, no venga a orar lenguas aquí. A vender humo. Dejemos de vender humo. Vendamos la naturaleza que está en nosotros. Vendamos realmente lo que el Señor ha puesto en nosotros. No con exitismo de que de aquí a la otra semana todos vamos a estar dando resultados. Algunos sí, otros no. Pero sí va a comenzar un nuevo proceso en nuestras vidas. Sí nos vamos a plantear lo que tenemos que hacer. Si eso es lo que no ha hecho la iglesia, no se ha planteado objetivos claros. Como personalmente no me he dado una estatura que alcanzar. Entonces, antes de querer aprender, y se lo comentaba al tío, yo ya no quiero aprender tantas cosas que me lleven al 800.000 cielos. ¿Cómo acceder al 800.000 cielos? Si yo no puedo conquistar la oración, si yo no puedo conquistar el ayuno, si yo no puedo conquistar el amar a mi hermano, Señor, si yo no conquisto eso, por favor no me enseñes más. Quiero ser consecuente con lo que digo y hago. Y el Señor me recordaba toda esta semana, en espíritu y en verdad.
Hemos estado en el espíritu muy bien y en verdad muy mal. Porque gracias a su maravillosa gracia, el Espíritu del Señor está con nosotros aquí. Y está con nosotros. Pero es el momento de que vayamos por la ciudad caminando y el Espíritu del Señor está tan al lado nuestro. Así es, el Señor quiere eso. El Señor nunca ha pensado en, como bien lo dice, en encajonarlo en 4 paredes. El Señor nunca ha querido eso. ¿O usted cree que a Talca lo vamos a meter en un templo? No, no se puede. O sea, tendría que ser un mega edificio. Súper mega estúpida idea. Porque el Señor quiere afectar todo de nosotros. Por eso cada día está la cruz sobre nosotros. Y amaba lo que el autor de este libro decía. Decía en el fondo, agárrese, tome su cruz y descubramos el mundo sobrenatural del Señor. Quiero que quede claro, sin ansiedad, el dar fruto. Pero comience a preguntarse qué es lo que tiene que hacer hoy, mañana, pasado mañana, y el Señor tiene una respuesta. Pero si el Señor mañana no le responde, porque eso sería infantil, por favor, si el Señor no le responde inmediatamente y usted se frustra, es un niño. El Señor nos ha dicho muchas veces que hay respuestas a preguntas que Él quiere entregarnos en 30 años más, 10 años más. Pero eso quiere decir que el Señor va a estar conmigo 10 años más, 20 años más, hasta que yo esté listo para recibir esa respuesta. Entonces el Señor es maravilloso, el Señor quiere estar conmigo siempre. Y va en nosotros, si nosotros queremos permanecer en Él. Y yo quiero dar fruto abundantemente. Y cuando el Señor es el labrador, yo no creo que a un ser vivo, porque las plantas están vivas, la vid está viva, a un pámpano, cuando el Señor lo poda, duele, debe doler. Porque es una analogía a lo que somos nosotros. Pero yo sé que ese podar del Señor es para que yo siga dando fruto. Pero por favor, que nadie se mienta y crea que si usted no está dando fruto, usted no va a ser echado al fuego. La Biblia nunca ha sido un doble discurso. Y es lo maravilloso de ella. Ya hablé mucho. Cuando hablo mucho digo, debe estar entendido el mensaje. Así que le pido por favor que se ponga de pie.